So we giramos nuestra mirada hacia nuestra Madre María. San Luis de Montfort hoy día nos dijo en el secreto del rosario que en otras palabras no hay nada imposible para el rosario. Y así comenzó el Evangelio, ¿no? Con el Ave María, el ángel Gabriel a la Virgen. Y entonces sigue siendo Jesús el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sigue usando y comenzando con esa frase. Entonces nos ponemos ahí juntos con el ángel Gabriel a decir: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Estamos en Isaías capítulo 55, versículo 10, y dice: como descienden la lluvia y la nieve de los cielos. Está haciendo una comparación el autor con la lluvia y la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, en primer lugar, desciende. La palabra de Dios desciende. Entonces, su palabra es mucho más alto que la nuestra. Sus pensamientos no son las nuestras. Dice el versículo anterior: porque cuanto aventajan los cielos de la tierra, así aventajan mis caminos a los suyos, y mis pensamientos a los de ustedes. Creo que ese es un primer dato para saber. Es tan importante poner oído a la palabra, porque nuestros pensamientos somos como los pollos, ¿verdad? Que siempre estamos mirando por abajo, solamente cuando come, creo, mira al cielo. Algún momento, no sé, sube su cabecita. Pero en general el pollo está siempre mirando hacia abajo. Ese somos nosotros. Nosotros vivimos a lo que estamos viendo. Eso se vuelve nuestra realidad y perdemos contacto con la última realidad. Y entonces hay que, por un momento, primer dato, que es así como desciende la lluvia. La palabra viene de lo alto. La palabra es más allá de lo que nosotros generalmente estamos pensando. Incluso lo que hemos creído, ¿verdad? Como hablamos del TPM, que creemos una mentira. Realmente de ahí vivimos, en eso pasamos, nos movemos. Entonces hay que tener en cuenta una sana humildad. Muéstrame tus caminos, ¿verdad? Yo quizás estoy funcionando, trabajando con una mentira. Tengo que abrirme hacia arriba y escuchar su palabra. Viene de arriba. También dice: como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar. Entonces esta palabra que baja, fecunda, hace fecunda, y justo está lloviendo hoy día, pero fecunda es como la Virgen María, cuando ella saluda a Isabel, ella lleva la palabra en su corazón. Vemos que va a decir el Magnificat, es puro palabra de Dios. También lleva la palabra en su vientre, y entonces al llevar la palabra, al meditar todas estas cosas en su corazón, cuando ella habla, empapa la tierra, hace fecunda. ¿Y qué pasa a Isabel? Se vuelve llena del Espíritu Santo. Dice que el niño saltó en su vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces esta palabra hace fecundar. Entonces hace efecto al proclamar la palabra, y también hace germinar. Entonces en este momento Isabel quedó lleno del Espíritu Santo, pero germinar tiene esa también idea de que Jesús dice: mi palabra es como una semilla que a veces necesita tiempo para germinar antes de brotar, antes de comenzar a dar fruto. Entonces en algunos momentos fecunda, no pone la semilla, también causa el efecto, y otros momentos está germinando. Entonces la palabra de Dios, cuando germina, cuando hace germinar, a veces no es visible, pero hay que seguir poniéndole el agua, hay que seguir poniéndole abono para que siga germinando. Y dice Jesús en Juan 8, si tú continúas en mi palabra, si continúas germinando, si continúas macerando, entonces serás verdadero discípulo y
conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces vemos estos aspectos que nos está diciendo Isaías 55. También germinar significa raíz, comenzar a dar raíz, ¿verdad? Entonces para que nuestras raíces no sean mentira, sino basado en la verdad. Y que de ahí entonces va a poder crecer a lo alto ese árbol, como la granito de mostaza, que con sus raíces llega a ser grande, hasta los aves ponen sus nidos ahí. Y esta próxima frase también es muy profundo. Dice, para que dé simiente al sembrador. Entonces da la semilla al sembrador. Nosotros somos sembradores, nosotros somos evangelizadores. ¿Y qué es lo que sembramos? La palabra de Dios. La palabra es el cimiento. No nos tenemos ni que preocupar qué decir, qué vamos a predicar. Nos lo ha dado la palabra de Dios. Ese es el cimiento. Eso es lo que tenemos para dar. Como dice Deuteronomio 6, ¿verdad? Esto quedará en mi memoria, hablará de ella, se las repetirá a mis hijos, ¿verdad? Muy pocos, ¿cuántos padres en el mundo usa la palabra de Dios como cimiento? ¿Cuán pocos parejas en el mundo entero, matrimonios, instruyen a sus hijos con la palabra de Dios? Dice, bueno, eso es como la parábola de tal. O eso es cuando Jesús, ¿te acuerdas? Entró. Y qué poco, sin embargo, y también, tristemente, no, y se trata de mi tesina, ¿verdad? Que también poco se usa en la evangelización. No, y estaba meditando Juan capítulo 1, creo que es versículo 2 o 3, donde dice que con la palabra se hizo todo y sin ella se hizo nada, ¿verdad? Y entonces Luis Toro dice, nosotros lo hacemos al revés, hacemos todo sin ella y con ella hacemos nada, ¿verdad? Pero aquí dice Isaías 55, la palabra es el cimiento. Eso es lo que, cuando él dice vaya a todo el mundo, dice, enséñales lo que yo les he enseñado. Enséñales mi palabra, ¿verdad? Entonces, eso nos da una confianza porque tengo que decir. Y también sé que esta palabra no es en vano que se dice, porque va a dar su fruto. Porque dice él que no tornará a mí de vacío, sino que hasta que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. Entonces nos da el cimiento y nos da un cimiento potente. Como dice decía San Juan Pablo II, temerán más tus palabras que los tanques, ¿verdad? ¿Y por qué en Japón mataron a tantos sacerdotes y a tantos y por tanta persecución? Los cristianos no estaban con sus metralletas matando, estaban viviendo la palabra, predicando la palabra, y era tan aterrorífico para ellos que le querían matar y lo mataban. Y entonces temerán más tus palabras que los tanques. Y las palabras es más eficaz que los tanques y cualquier violencia, la palabra. Entonces es el cimiento, es lo que nos da para sembrar y pan para comer. Entonces, como dice San Pablo a Timoteo, él dice, tú ocúpate de estas cosas. Preocúpate de la enseñanza, preocúpate de estar dedicado a estas cosas. Y así te salvarás a ti mismo, dice. Entonces, esto es pan para nosotros también. Esto, mientras yo cuando lo leo para preparar la homilía, no es solamente qué cosa cool puedo decir. También estoy escuchando qué me está diciendo a mí. Es pan para mí, es luz para mí, me transforma a mí. Y entonces de eso ya también puedo compartir. Por eso esto sirve, esta palabra, pan para comer. Este es nuestro pan. Justo eso es lo que le dice Jesús al diablo en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este es el cimiento. Entonces, tenemos para qué sembrar. Cuando fui a Nicaragua en 2003, creo que era, o 2001, y teníamos una bolsa entera de ropa para regalar. Y se hizo una gran fila de niños, comenzamos a compartir y llegó a terminarse. Qué alegría me dio tener algo para dar. En este caso, Dios nos llena una bolsa que es ilimitada, una bolsa que el mundo necesita, una bolsa que tiene poder y que nunca termina, que es su palabra. Y eso nos puede dar gozo, tenemos que darle al mundo. Y en vez de tener como una
falsa culpabilidad, ¿no? Que este grupo que va por la rama de concilio, ¿verdad? Nos pone como, ¿qué tenemos que dar? Pucha, hagamos otra apoyada. Pero nosotros, en vez de faltar la confianza y la alegría y el gozo que tenemos en la palabra, reforzar nuestra fe en ella. Que esto es el sacerdote, los religiosos, los cristianos que dan al mundo más que Cáritas, que esto es importante, más que una soup kitchen, la palabra de Dios. Cualquiera puede poner un soup kitchen y se tiene que hacer también los católicos, lo tenemos que hacer, pero lo que hace distinto y lo que el mundo ha venido a dar es la palabra de Dios. Es lo que Cristo ha venido a dar al mundo es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace libre. Y mirando ahora el Evangelio, Mateo capítulo 6, comienzo a ver qué me recuerdo, ¿no? De esto estaba leyendo, no todo lo recuerdo, sería chévere si lo podía, ¿no? Pero bueno, algo se me quedó. Y comienza Jesús diciendo, al orar no hablen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Entonces los gentiles tenían una idea que a los paganos dioses, a los dioses, les tenía que de alguna manera convencer a que sean bondadosos conmigo. Tenía que yo hablar de cierta manera, repetir sus nombres para que ellos tengan de alguna, como llamarle la atención para hacerles obrar por nosotros. Pero Jesús invita a que no seamos como los gentiles, sepamos que Dios es bueno, que Dios no solamente es un Dios, es nuestro Padre. Es tan Padre que dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesita antes de pedírselos. Les pide a sus cristianos, primero le dice, ahí ya está comenzando con el nombre Padre. Ya está comenzando a revolucionar. Se dice algunas veces en el Antiguo Testamento que Dios es nuestro Padre. Incluso Tobías, porque Él es nuestro Señor y Dios es nuestro Padre. Lo dice Tobías capítulo 12. Él es nuestro Padre. En Éxodo, Él es nuestro Padre. Lo ha dicho. Pero ahora Jesús lo está recalcando, profundizando. Y también eso no solamente para el pueblo, también es tu Padre. Y entonces, y es un Padre que podemos confiar en Él. O sea, no es como estos gentiles paganos dioses que hay que, no sé, coimearle de alguna manera. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba ahí y los otros sacerdotes, ellos se cortaban, se sangraban y él decía, grita más, quizás están dormidos sus dioses, ¿verdad? Y como David, Elías tenía una confianza en Dios. David le dice a Goliat, tú vienes con tus músculos, yo vengo en el nombre de Dios. Y Elías, ustedes a un falso Dios, pero ahora van a ver quién es el verdadero Dios. Y baja el fuego. Entonces nos inspira Jesús, primero, a llamarle a Dios Padre. Y segundo, nos inspira a tenerle confianza. Y que no por nuestra palabrería bonita, ¿verdad? Nuestro floro sea auténtico y hable con confianza. Auténtico y con confianza. Porque Él es tu Padre. Al Padre no le tienes que rodear. No le tienes que estar dando floro. Puedes decir de su auténtico corazón y con confianza. También podemos un dato apologético. Que los testigos de Jehová, ¿verdad? Dicen que hay que decirle a Dios Jehová. Pero aquí Jesús dice cuál nombre le podemos poner. Padre. Le podemos decir Padre. Y entonces dice, ustedes oren así. Padre nuestro. Ahí vemos, son 7 peticiones en el Padre nuestro, por primera vez, por primer lugar. 7 peticiones. ¿Cuántos sacramentos hay? 7. ¿Cuántas peticiones en el Padre nuestro? 7. Es una manera para recordarlo. Y los 3 primeros peticiones son directamente Dios. Comienza Jesús con su oración. Comienza Jesús haciendo que miremos directamente a Dios. Como dijo el Salmo, contempladlo. Y al contemplarlo quedaréis radiante. Al contemplar a Él es que nos vamos a quedar
nosotros radiante. A veces, especialmente en nuestra época, ¿no? Tenemos una cierta como narcisismo, una cierta como obsesión con nosotros mismos, sea el cuerpo, sea estado mental, sea lo que sea, una obsesión. Jesús comienza diciendo, gire tu mirada hacia Él. El salmista dice, contempladlo y quedaréis radiante. ¿Por qué? Porque sus ojos te miran, sus oídos te escuchan. Él libera al justo. Él está cerca al que está atribulado, a que su corazón está fundido, está triste. Dios está ahí. Otra vez una confianza del Salmo 34, ya comenzando a decir, Él es confiable y Él es tu Padre. Y la solución no es mirarte a ti más, sino girar tu mirada hacia Él, contemplarlo y quedaréis radiantes. ¿Por qué? Porque Él te mira, porque Él se complace en ti. Y también dice Padre nuestro, es como el contexto de todos nosotros como comunidad. Nunca es uno aislado, nunca es solamente uno. Está hablando comunitariamente. Nos ha venido a salvar de forma comunitaria. Nos ha venido, y por eso es que nuestra salvación solamente se logra en comunidad, sea lo que sea, ¿verdad? Incluso lo que son los que estaban en el desierto tenían algunos momentos que se reunían. También Father Emmerich Vogt dice que para llegar a eso es porque has tenido que pasar por tiempo comunitario. Porque el tiempo comunitario, como he compartido con todos, es como poner un stick through your heart, ponerlo ahí en el horno y hacerle vuelta. Estás como que, ¿no? Y ese es un calentamiento y un dolor profundo y radical. Pero esa es parte de su plan. ¿Y por qué? Pucha, porque Dios es comunión, porque Dios es comunidad, porque Dios es familia. Y nosotros somos hechos en su imagen y en su semejanza. Entonces, así como el adicto que dice, yo me sanará solo, Padrecito, yo no necesito AA, yo no necesito NA, yo lo hago, yo sé. Así nosotros también nos podemos mentir pensando solo lo puedo hacer. Comunión y comunidad es parte de esta oración que Cristo nos enseña. No dice, digan cuando oren, Padre mío. Dice, Padre nuestro, teniendo conciencia que somos familia. Y mi salvación está ligada al otro. Y como alguna persona dijo y que la hermana lo reiteró el otro día, hablando con ella uno a uno, que cuando llegamos al cielo vamos a ver qué endeudado estamos uno con el otro, ¿verdad? Imagínate que podríamos ver, ¿no? Tu oración, cómo me ha ayudado, tu oración, tu manera de ser, tus confesiones, tu palabra, que me ha salvado de la muerte. Y la gratitud. Entonces, qué importante recordar que somos deudores de todos, ¿verdad? Y entonces dice que estás en los cielos. Es Padre, pero está en los cielos. Es el Todopoderoso. No se deja tampoco de decir, Él es el Todopoderoso. Como dice un dicho que Lucas lo dice mucho, mayor amistad, mayor reverencia. Entonces es nuestro Padre, está en el cielo. Y dice, santificado sea tu nombre. Entonces pide que su nombre sea santificado. Y así sigue el Padre Nuestro. Voy a tener que parar porque el tiempo se nos va, pero es tanto y bello. Y había más para decir, pero tengo que concluir porque ya voy como 15 minutos en esta homilía. Pero pidamos al Señor entonces que nos abre el corazón a su palabra que desciende desde el cielo, que podemos recuperar una confianza en ella. Ese es el cimiento que nos da para dar al mundo. Es nuestro pan para comer. Y especialmente esa palabra que habla de nuestra identidad, que Dios es nuestro Padre. Él es digno de confianza. Y al mirarle a Él es que nos quedaremos radiantes. Y al recibir su palabra que seremos transformados.